Tercera meditación. El juicio. La escena del juicio universal nos la adelanta Cristo en el capítulo 25 de San Mateo. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y se reunirán delante todos los pueblos, y él los separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los machos cabríos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad en herencia el reino que os está preparado desde el principio del mundo, etc. Además de este juicio universal, sabemos que habrá un juicio particular para cada uno inmediatamente después de la muerte, aunque el Evangelio no lo dice. Pues es de fe, definido en el siglo XIII por el Concilio II de León y en el siglo XIV por Benedicto XIII, que las almas que mueren en gracia van enseguida al cielo o al purgatorio si tienen que purgar algo, y las que mueren en pecado mortal al infierno. Esto supone que ya han sido juzgadas. La composición del lugar puedes imaginarte, o bien la escena del juicio universal al fin del mundo después de la resurrección de los muertos, o la de tu juicio particular al momento de tu muerte, delante de Cristo juez, del demonio que te acusa y de tu ángel de la guarda que es tu abogado defensor. Pídele a Cristo, por medio de la Madre del Buen Consejo y sede de la sabiduría, que conozcas la verdad. Qué importante conocer la verdad cuando hay tanto confusionismo. Qué importante conocer la verdad a tiempo, para no ir por caminos equivocados. ¿Y cuántos cristianos, cuántos religiosos no van por la vía verdadera? Quizás la mayoría. Pues como dice el Señor, Mateo 7, son muchos los que van por el camino a la perdición y son pocos los que encuentran el camino que lleva a la vida. Señor, tú que has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, guíame para que no me pierda, que no me arrastre esa muchedumbre que va equivocada, que no imite a Pilato cuando dijo que es la verdad, sin importarle buscarla, teniéndola ante sí, que imite a los pocos que van por la senda estrecha, a los santos, que les crea a ellos, a quienes la Iglesia, precisamente para eso, ha canonizado infaliblemente, para que los tome por modelos. Señor, que conozca la verdad, a fin que la verdad me haga libre, libre de la duda, de la angustia, del error nefasto de equivocarme de camino. Y junto con el conocimiento de la verdad, pide también gracia para seguirla, pues si conociéndola no la sigues, será mayor tu responsabilidad. Primer punto. En el juicio se verá la verdad. No hay nada oculto que no se manifestará. Lucas 8:17. Y San Pablo escribe a los Romanos 2:16. Cuando Dios juzgue las cosas ocultas de los hombres. En el juicio se verá todo lo oculto, y en el juicio universal lo verán todos los hombres. Primera consecuencia. De poco te va a servir aparecer ante el mundo honrado y sin culpas. Lo importante es que estés limpio ante los ojos de Dios. Segunda consecuencia. Por el contrario, tampoco te importe cuando los hombres tergiversen tus intenciones, no te enjuicien con justicia, no reconozcan tus méritos, te calumnien o persigan sin razón. Entonces, en el juicio ante el universo entero, serás reivindicado. Se verá la verdad de todo. Aquí muchos se resisten a conocer la verdad. También en el juicio procurarán resistirse. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Si nosotros te amábamos. Nadie diga que ama a Dios si no ama a su hermano. Nadie diga que le confiese yo ahora delante de mi Padre si él no me confesó a mí delante de los hombres. Tú,
aceptas y buscas en todo la verdad. ¿O hay algunas enseñanzas de los papas que te permites contradecir? ¿En la moral matrimonial? ¿En la devoción al corazón de Jesús? ¿En la observancia religiosa? ¿En la obediencia? ¿El hábito? Allí sí. Allí también los que se obstinan en sus errores, grandes o pequeños, tendrán que reconocer la verdad con el grito impresionante que pone el libro de la sabiduría 5:6 en sus labios. Ergo errabimus. Luego nos hemos equivocado. Humillante confesión y desesperante, porque ya llega tarde, ya no tiene remedio. Pero ahora sí, ahora todavía estás a tiempo de conocer la verdad, de no engañarte, de no ir por ese camino equivocado. Repítele a Cristo, mediante la Santísima Virgen, una y otra vez, la petición de esta meditación, que conozcas la verdad, que te dé gracia para seguirla. Segundo punto. Condiciones para ver la verdad. La verdad es parte del tesoro escondido. Dice el Evangelio que el buen negociante, cuando encuentra el tesoro escondido, vende todo lo que tiene para comprarlo. Mateo 13:44. Para hacernos con la verdad, tenemos que desprendernos de todos los prejuicios e impedimentos que nos impiden verla. Ante todo, se requiere humildad. Padre, te doy gracias, dice Cristo, Mateo 11:25, porque has escondido estas cosas a los sabios del mundo y las has revelado a los humildes. Qué poca humildad tenemos para buscar la verdad. ¿Cuántas veces prescindimos o nos permitimos contradecir al magisterio de los papas? Pero este magisterio es tan capital que sin él es imposible conocer la verdad, como les pasa a los que se han separado de la Iglesia católica. Y el que no la admite es ya cismático, sarmiento separado de la vid fecunda. ¿Será posible que seas tan insolente tú, pobre gusano, como para menospreciar a quien Cristo ha puesto como vicario suyo y le ha prometido una ayuda especialísima para guiarte a ti? Y luego sigas como un borrego a pseudoprofetas, a sabiondos, que en lo que se separan de los sumos pontífices sólo son dignos de lástima. Sé humilde y no tendrás que gritar algún día el desesperado «me equivoqué». Si eres humilde, podrás tener la sinceridad que se requiere para no dejarse llevar de los prejuicios. Admiramos a los paganos, a los herejes, que a pesar de todas las ideas recibidas en su educación, en su ambiente, han sido tan sinceros como para ver la verdad en la Iglesia católica y convertirse al catolicismo. Espléndido el cardenal Newman, que procedente de la Iglesia anglicana podía proclamar: «Yo no he pecado nunca contra la luz». Tienes tú también esa sinceridad para revisar tus prejuicios, las ideas que por una u otra razón has ido recibiendo, quizá porque están de moda, quizá porque te halagan o se te han ocurrido a ti. El único criterio que has de admitir para conocer auténticamente la verdad es el criterio de la fe, no el de la sabiduría humana. Fe que es patrimonio de los humildes. Por eso comprenderás que Dios esconda la verdad a los sabios y la revele a los humildes. Criterio de fe que no ha de limitarse a la Escritura, como los protestantes, que la interpretan a su capricho, y cada cual a su manera, sino la Escritura interpretada por quien tiene la misión de Dios de hacerlo, por los papas, de quienes también reciben fuerza y sello de garantía las normas de la vida religiosa y los ejemplos que nos proponen de los santos. Otra condición para profesar la verdad es la valentía. Valentía necesaria para confesar a Cristo, valentía que han tenido los mártires, valentía, por ejemplo, en un pagano que se convierte,
desafiando la hostilidad de todos los suyos, de todo su contorno social. Quizás veas lo que tienes que hacer en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, con tus conocidos, pero preveas también que el hacerlo te va a originar críticas duras, desprecios hirientes, marginaciones. No te importe. Bien merece la pena pasar por todo con tal de oír algún día aquellas palabras inefables. Ven, bendito de mi Padre. Ordinariamente, el conocimiento en el que es más difícil encontrar la verdad es el conocimiento propio. ¿No lo ves a tu alrededor? Qué pronto puedes diagnosticar de una persona sus defectos, lo que le faltaría para ser santo. Sin embargo, eso que es tan claro para los demás, el mismo interesado no lo ve. Pues aplícate el cuento. Si quieres de verdad conocerte, saber lo que te falta para ser mejor, pregúntalo con toda sinceridad, como el mayor favor que te pueden hacer, a personas que te conozcan bien, que sean de tu confianza, que te lo digan aunque sea con rudeza. Usted lo que tenía que hacer es trabajar más, o cuidarse menos, o no pensar tanto en diversiones, o ser más austero, o hacer más oración, o ser más amable con los demás, o lo que sea. Tercer punto. Defender y practicar la verdad. La verdad, además de conocerla y profesarla, hay que defenderla y practicarla. El defender la verdad es difícil, muchas veces por cobardía, por lo que te pueda suceder, otras veces porque no sabrás cómo hacerlo prudentemente. Hay a quienes les gusta disputar, pero así poco consiguen, porque en la defensa de la verdad no se trata tanto de dejar cortado al adversario, cuanto de convencerlo y de convertirlo. Habrá casos, naturalmente, en que, por el bien de terceros, por el bien público, será necesario refutar los errores, las enseñanzas de los falsos profetas. Pero cuánto mejor si los pudiéramos convertir en profetas de la verdad. Pensemos cuánto bien sobrenatural podrían haber hecho a las almas pensadores como Voltaire, Ortega y Gasset, Unamuno, poetas como García Lorca y tantos otros, si hubieran puesto sus talentos al servicio de Cristo, de su empresa salvadora, como lo hicieron Bossuet, Balmes, Menéndez Pelayo, Lope de Vega y otros muchos. Para convencer, se convence más con las virtudes cristianas de humildad y mansedumbre, que se reflejan en la amabilidad unida a la caridad, y apoyándonos en la oración, porque el convencimiento y conversión de los que estén equivocados se deberá siempre más a la acción de la gracia que a nuestra dialéctica. Si tenemos que defender la verdad, también tenemos que practicarla, y el testimonio de nuestras obras será su mejor defensa. Es notable que, hablando del juicio universal, el ejemplo que pone Cristo es el de la práctica de la caridad. No es que no nos vayan a juzgar de todos los demás mandamientos y virtudes, pero cuando Cristo toma la caridad fraterna como paradigma y ejemplo, por algo será. Podrías también en esta meditación examinarte de los casos prácticos que pone Cristo a tu caridad con los demás. Cuarto punto. No queráis juzgar y no seréis juzgados. Lucas 3:37. Es necesario recordar que el mundo tiene ya un juez, Cristo. ¿Quién eres tú para ocupar su puesto? No se trata de no ver las cosas que están mal, sino, por una parte, tener el corazón grande para saber excusar, para ver lo bueno de los demás, no sólo lo malo, como nos gustaría que nos juzgasen a nosotros. Pero por otra parte, se trata de admitir y reconocer que el juez universal es Cristo. Esto te debe producir una gran tranquilidad. Cuando veas a otros que obran mal, aunque haya sido causándote perjuicios a ti, daños graves o molestias pequeñas, no quieras vengarte. No te preocupes, que Dios les juzgará. Más bien da gracias a Dios, porque no los tienes que juzgar tú, porque difícilmente lo harías bien. En cambio, Dios sí. Dios da a cada uno perfectamente su merecido, tanto por lo malo como por lo bueno. Tú, sobre todo, sé agradecido por los favores,
por las cosas buenas que uno te haga, y de los daños que te ocasione, deja a Dios que los castigue. Él sabe con cuánta responsabilidad y con cuánta mayor o menor intención han sido hechos. Cuarta meditación. Soberanía de Dios. En esta meditación vamos a volver sobre las ideas fundamentales de las meditaciones pasadas, pero bajo el aspecto de insistir en considerar la grandeza de Dios y su proyección respecto no sólo de los individuos, sino de la sociedad, para ordenarnos también en nuestra actividad, en nuestro compromiso social y político. Se ha reprochado a los ejercicios su ascética individualista. Desde luego van a cambiar al individuo, pero no para que busque después la perfección en solitario, prescindiendo del resto de la humanidad. Buena prueba de ello es que los primeros ejercitantes, los compañeros de San Ignacio, salieron de ejercicios tan dispuestos al servicio del prójimo que, después de estar trabajando en hospitales y en la predicación, fundaron la Compañía de Jesús para la salvación y santificación propia y de los prójimos, sin excluir las obras de misericordia. Cuando una persona, como sucede en ejercicios, se entrega más a Dios, necesariamente tiene que revisar y perfeccionar también su servicio a los hombres, pues si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, miente. Primera Epístola de San Juan 4:20. Sin embargo, y más en concreto, vamos a reflexionar cómo de nuestro amor y sumisión a Dios se deduce nuestro doble deber social, de servicio a la sociedad y de encauzar la sociedad hacia Dios, lo que también es el mejor servicio que podemos hacerles. En la composición del lugar puedes imaginarte, como en la meditación anterior, a Cristo Rey, Señor de cielos y tierra, en el esplendor de su gloria, ante quien tendrá que rendir cuentas toda la historia. Petición: Señor, Rey del universo, que ahora, que es cuando tiene mérito, reconozca tu realeza. Me duela de cuántas veces he sido un servidor desleal, desinteresado en defender tus derechos. Y de aquí en adelante me ponga a tu servicio, con todo mi haber y mi poseer. Primer punto. Dios, Señor universal. La idea que tengas de Dios es básica. Es la primera piedra de la religión, pues la religión no es otra cosa que nuestra postura ante Dios, nuestro trato con Él. Para inculcarnos más la idea de Dios y avivar nuestra fe en Él, es conveniente repetirnos las pruebas de su existencia, que se nos presentarán ocasiones de tener que usarlas con alguno. Recordemos cómo es de fe que podemos conocer con certeza, por la razón natural, la existencia de Dios. Como dice la Escritura, Sabiduría 13:1, Romanos 1:20 y el Concilio Vaticano I. Brevemente los argumentos. Primero, Dios existe porque alguien ha tenido que hacer el mundo. Como por ejemplo, de un planeta incandescente y luego solo cenizas, que era la Tierra, ha podido nacer la vida, innumerables plantas, animales, el hombre con inteligencia, amor, sentido moral. Segundo, algo dentro de nosotros, la conciencia, nos dice lo que está bien o mal, y quien obra el mal siente remordimiento, aunque por educación atea o depravada le hayan procurado quitar todo el sentido moral y religioso. Además, cuando un ser querido muere, todos los pueblos creen que no ha dejado de existir. Si no hubiese un Dios que nos ha dado estos sentimientos, ¿por qué y de dónde los íbamos a tener? Tercero, muchas intervenciones milagrosas de Dios en la historia prueban que existe, empezando por las profecías, que con toda precisión, siglos antes, anunciaron la venida del Mesías al mundo. Luego los milagros de Cristo, sin los cuales no le hubieran creído que era Dios, ni le hubieran seguido sus discípulos. Tantos otros milagros continuos en la Iglesia, y perfectamente probados, en Lourdes, en Fátima, varios en cada uno de los procesos de beatificación y canonización, y el milagro también continuo de quienes llevan vida santa guardando la castidad matrimonial, los votos religiosos,
entregados al cuidado de los enfermos, a las misiones, aceptando el martirio. Todo ello imposible e inexplicable por sola la naturaleza humana, sin una ayuda sobrenatural, es decir, sin una intervención invisible de Dios. Señor mío y Dios mío, creo que eres el creador de todo, y un Padre providente que te preocupas y cuidas de todo. Repítelo una y otra vez, y que te alegras, y que le adoras, y te sometes y aceptas en todo su voluntad, su plan y ordenamiento de la creación. Repite también y renueva las ideas y afectos que sobre Dios, nuestro Creador y Señor, más te hayan impresionado en las meditaciones precedentes. Cómo todo depende de Él, hasta el punto que si dejase de conservarlo, desaparecería, se aniquilaría, y en consecuencia, cómo en todo hemos de recurrir a Él y ordenarlo según su voluntad, según sus disposiciones. Segundo punto. Dios y la sociedad. En la actividad humana más elevada y que más nos absorbe, la actividad hecha en común, la sociedad, de la que prioritariamente depende nuestro bienestar, ¿podremos prescindir de Dios? Pero si precisamente el elemento formal que hace posible la sociedad y la organiza como Estado, la autoridad, la recibe también de Dios conforme enseñan los papas, pues no tendrías ningún poder si no se te hubiera dado de arriba, dijo Jesús a Pilato. No hay autoridad sino de Dios. El que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios, explica San Pablo. Romanos 13:1. Yo, criatura de Dios, solo tengo que obedecerle a Él. ¿Por qué había de obedecer a otro hombre si no tuviese autoridad delegada de Dios? Si bien esta delegación la hace mediante la sociedad, quien tiene derecho a elegir a sus gobernantes. Gaudium et Spes 74. Pero si tanto el conferir como el ejercer la autoridad no se hace conforme a la ley de Dios, será inválido. No va Dios a delegar su autoridad en quien radicalmente obre contra sus preceptos, aunque esté respaldado por la mayoría. Por esto dice el Vaticano II, se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo de la religión, Lumen Gentium 36, y cita la encíclica Immortale Dei, en la cual León XIII añadía, es evidente que el Estado tiene deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. La razón natural, que manda a cada hombre dar culto a Dios, impone la misma obligación a la sociedad civil. El Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere, es decir, la religión católica. Entre sus principales obligaciones debe colocar la obligación de favorecer la religión. Los papas rotundamente afirman y repiten que el Estado debe dar culto a Dios. Oigamos, por ejemplo, a Pío XI, encíclica Quas Primas. La realeza de Cristo exige que todo el Estado se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. No nieguen los gobernantes el culto debido de veneración y obediencia al poder de Cristo, tanto personal como públicamente, si quieren conservar incólume su autoridad y mantener el bienestar y grandeza de su patria. No se puede ponderar bastante la trascendencia de esta última afirmación. El bienestar y la grandeza del Estado dependerán del culto público que dé a Dios y de cómo favorezca la religión. Verdad que muchos católicos inconsecuentes desconocen, pero verdad que también aparece incesantemente en la Sagrada Escritura. Oíd, reyes, y entended. Aprended los que domináis la tierra. El poder os ha sido dado por el Señor. Él examinará vuestras obras, y si no habéis gobernado rectamente según la voluntad de Dios, como ministros que sois suyos, terrible y repentino caerá sobre vosotros. Si os agradan los tronos y cetros, estimad la sabiduría para reinar siempre. Sabiduría 6. Es la sabiduría bíblica. Es sabio quien conoce la voluntad de Dios y sabe vivir conforme a ella. Así igualmente el Salmo 2. Reyes, sed sensatos y escarmentad los que regís la tierra.
servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina. Dichosos los que se refugian en él. Pues más vale confiar en él que en los poderosos. Salmo 117. Es lógico que Dios, conductor de la historia, bendiga a quien procure agradarle, y más le valdrá a un gobernante, como a todo cristiano, el agradar a Dios que a ningún partido, sindicato u organización internacional. Más aún, no deberá nunca seguir la resolución de la mayoría, ni de grupos o naciones poderosas, si es contraria a la ley de Dios, ni permitirla, leyes que fomentan el control ilícito de la natalidad, el aborto, divorcio, sociedades o partidos cuya actividad es subvertir el ordenamiento social preceptuado por Dios, etc. Si yo soy bígamo o defiendo el divorcio, el aborto, la libertad de expresión sin límites, libertad de pornografía o de propaganda antirreligiosa, ¿por qué usted, gobernante, me lo va a prohibir? Por dos razones. Primera, porque yo, gobernante, tengo que tutelar el bien de terceros, el orden público y la moral, límites que pone el Vaticano II incluso en la libertad de propaganda religiosa. Segunda razón, porque yo, gobernante, ante todo soy ministro de Dios, tengo que actuar de acuerdo con sus leyes, buscando agradarle. No le agradará a Cristo nuestro Señor, por ejemplo, la manifestación pública ante la procesión del Corpus, y se va a suprimir por no desagradar a quienes, faltos de religión, con más o menos culpa, son adversarios de Cristo y de su Iglesia. ¡Qué aberración y qué falta de fe! Ante todo y sobre todo, lo más importante, lo único importante es esforzarse con todo empeño por agradar a Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Reflexiona sobre los derechos de Dios a ser honrado públicamente y los deberes de hacerlo los gobernantes. Sobre cuestiones de tanta trascendencia para todo el pueblo de Dios, debes conocer la doctrina católica, los documentos de los papas, algún libro. Tercer punto, tú y la sociedad. En todo, y no menos en política, ¿estás persuadido que, como dice Cristo, sin mí no podéis nada? Y que, me refiero particularmente a países católicos, sólo si se legisla y gobierna de acuerdo con la justicia querida por Dios y enseñada por la Iglesia, ¿se obtendrán las bendiciones de la prosperidad pública? En caso contrario, el prescindir de Dios en el ordenamiento social será la fuente primaria de todos los males que afligen a la sociedad. Pío XII, Summi Pontificatus. Será la insensatez más característica de nuestra época, y puede llegarse al caso que la propia autoridad se desmorone por completo. Juan 23, Mater et Magistra y Pacem in Terris. En ejercicios has de ordenar tu vida respecto de la sociedad, y en cuanto de ti dependa, participación en partidos políticos, etc., has de colaborar para implantar el reinado social del corazón de Jesús.